Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Vamos a la primera entrevista de esta tarde, las que les hemos anunciado, y le vamos a agradecer enormemente a nuestro colega periodista Darwin Franco que nos tome esta llamada para que nos comparta los principales hallazgos de este reportaje que presenta en el portal de Zona Docs que él coordina y donde centra el foco sobre las desapariciones que han ocurrido específicamente en torno a la nueva central camionera y los hallazgos, entre otros, que la Fiscalía a veces se niega a reconocer como una desaparición, lo que para ellos es una ausencia voluntaria. Darwin, muchísimas gracias por compartir los principales hallazgos de este reportaje. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes también a Jesús y a todo el auditorio. Pues sí, ya es de todo sabido esta grave crisis de desaparición que ocurre en torno a la nueva central camionera ubicada en Tlaquepaque. Nosotros recientemente en esta semana publicamos la historia de Luis Fernando, un joven de 22 años, originario de Torreón, Coahuila, que se vino, digamos, a Zapopan específicamente, a un trabajo que le ofrecieron como electricista, que es el oficio que él trabaja. Sin embargo, desde que él llegó aquí a esta central camionera, el 7 de septiembre, su esposa dejó de saber de él, de este joven de 22 años, que incluso está a par de meses de convertirse en padre por primera vez, y cuando su esposa acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia por desaparición, tajantemente los ministerios públicos se negaron inicialmente a recibirle la denuncia porque decían, a su parecer, sin ofrecerle ningún tipo de pruebas, que si una persona, digamos, era reclutada, se trataba de una ausencia voluntaria y no de una desaparición, porque a parecer de los funcionarios de la Fiscalía, pues este joven ya sabía que venía, nadie lo engañó, y que le sugerían a su esposa dos cosas de manera muy específica: que se esperara que éste pudiera cobrar su primer sueldo y ya que entonces tendría noticias de él, o que simplemente pues se resignara a localizar su cuerpo en el servicio médico forense, porque quienes se venían bajo esas circunstancias de otro estado a trabajar, pues en realidad no podían considerarlos como desaparición, sino como ausencias voluntarias. Y este mensaje, digamos, que le dieron a la Fiscalía, pues proviene de esta narrativa que instauró el propio gobernador, el jefe de seguridad, donde señalan que la mayor parte de las personas que fueron reportadas como desaparecidas en la central camionera, pues lo hicieron bajo su propia circunstancia. En el caso de Luis Fernando, él recibió una oferta de trabajo, él se vino porque ya había ido a trabajar incluso a otros lados del país y no había tenido ningún problema. Las personas que lo contrataron le pagaron el boleto de camión para que viniera de Torreón hacia la central de autobuses de Guadalajara. Aquí se ofrecieron, digamos, a recogerlo en la central de camiones para llevarlo a trabajar aparentemente a Zapopan. Sin embargo, a partir de que él se sube en este carro que le comunica a su esposa que lo van a llevar a ese sitio de trabajo, no se supo nada de él, y en la información o en la poca información que recabaron en la Fiscalía le señalaron que el último punto de donde recibió señal su celular fue una comunidad que se llama El Ruiseñor, que se encuentra en el municipio de Tequila, en una zona muy cercana a donde ya hace varios años se habían reportado pues estos campamentos de reclutamiento forzado, pero que la Fiscalía no acudía ahí porque pues no podía entrar a la zona. Y entonces, desde entonces, ya casi 2 meses de este hecho, a su esposa Diana no le han negado, no le han dado ningún tipo de información, ya ni siquiera le contestan el teléfono, y en el caso de Luis Fernando, de acuerdo a los propios datos oficiales, sería la víctima número 29, o el joven, digamos, número 29, de desapariciones y mediaciones de la central camionera, aunque colectivos como Guerreras Buscadoras señalan que tienen 56. Pero al menos de estos 29 casos reconocidos oficialmente, la mitad provienen, digamos, de jóvenes entre 19 y 22 años, que son originarios de otros estados que se trasladaron a Jalisco bajo una supuesta oferta de trabajo. Darwin, antes digamos, de preguntarte sobre justamente estos como patrones que se van encontrando en este, digamos, punto geográfico de crisis por desaparición que el gobierno se niega a reconocer, de lo que nos relatas que le responden digamos, de parte de, me imagino que es de Fiscalía, a la esposa de Luis Fernando, hay cosas gravísimas. Una es prácticamente la resignación, dice, no es desaparición sino ausencia voluntaria, y la otra es espérese a ver si aparece en alguna fosa o en los servicios médicos forenses. Es decir, prácticamente se niegan a buscar en vida. Es una confesión de que se niegan a buscar en vida. Sí, eso es terrible porque no solo se niegan a hacer la obligación que tienen de buscar a las personas, sino que incluso sin ofrecerle ningún tipo de pruebas, ni siquiera, digamos, observando la propia condición de una joven, Diana, que tiene 7 meses de embarazo,
tuvieron, digamos, cierta delicadeza para decirle que no había de dos, o lo encontraban sin vida, o, digamos, se fue a trabajar con el crimen organizado, y que si esa era la circunstancia, ellos prácticamente ya no podían hacer nada, porque él se vino, digamos, porque quiso, y prácticamente se mencionaron que él se vino y él ya sabía que venía. La otra cosa es también la renuncia a buscar, porque le dicen la última señal de su celular está en esta zona, el señor, si mal no recuerdo, mencionaste, hacia Tequila, y dice no podemos ir ahí. Es una renuncia a buscar, ya sea porque por complicidad o porque lo consideran peligroso, pero se niegan a hacer la obligación, en este caso, de hacer una búsqueda en vida. Así es, no solo, si ya tienen ese punto, lo que explicabas después, ¿por qué no van? ¿Por qué no mandan alguna unidad? ¿Por qué no hacen su trabajo? Y simplemente ellos dicen que esa zona pues ahora no se mete y que mejor, como mencionabas hace rato, pues habrá que esperar si él se comunica, y si no, pues a esperarlo sin vida, porque no solo la respuesta que le dieron a Diana, en otros casos que después nos han contactado tras la publicación de este texto, nos mencionan que la respuesta es igual. Señalan que es ausencia voluntaria, y aunque le reciben la denuncia por desaparición, en realidad sobre la práctica, los hechos, no han hecho ningún tipo de acción de búsqueda. Exactamente, es el punto central. Digamos, al considerarlo como ausencia voluntaria, pues es una renuncia a seguirlos buscando. Ahora, también en este reportaje, Darwin, presentas ciertos patrones que están teniendo todas estas, al menos 29 desapariciones reconocidas oficialmente a través de las cédulas de búsqueda que publica la Comisión Estatal de Búsqueda, pero quizás el doble de acuerdo a colectivos como Guerreros Buscadores. La primera es un ofrecimiento de trabajo, la segunda, pues que se les compra incluso el boleto de camión por parte de los contratistas, y la tercera es que estos lo recogen y se lo llevan en vehículos privados. ¿En los 29 casos ocurre así o en la mayoría? En la mayoría de estos casos ese es el mismo patrón, es una oferta que les llega a través de redes sociales. En el caso, digamos, de que alguno de manera específica haga evidente, por ejemplo, su trabajo, en el caso de Luis Fernando, él tenía un perfil donde él ofrecía sus trabajos como electricista, y así es como le llegó el trabajo. En otros casos se encuentran a través de redes sociales como ofertas de trabajo, pero en el caso de la mayoría son eso, quien les contrata para parecer que todo está normal, les paga, digamos, su viaje, llegan acá, se ofrece pasar por ellos, y pasan por ellos en vehículos particulares. Por eso una de las denuncias, en este caso de Diana, su esposa, y de otras familias, es el acceso a las cámaras de seguridad que tiene la propia central camionera, y la respuesta que le ha dado la Fiscalía es que la central camionera no les ha dado los videos, y que pues hasta que no les den los videos, pues ellos no pueden investigar la procedencia, digamos, de estos vehículos particulares que van por ellos hasta este lugar de autobús. Así es. ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Hola, Jesús, buenas tardes. Quería preguntarte justo una vez más, volviendo, o sea, si hay una relación entre esta actuación de parte de la Fiscalía en casos como el de Luis Fernando y otros más, justo con la narrativa, comentabas, o declaraciones que vienen desde el propio gobernador Enrique Alfaro. Fue el 26 de agosto cuando el gobernador ante los medios minimizó, o incluso negó que hubiesen desapariciones en torno a la nueva central de camiones, y en esa declaración hasta habló de muchos casos de ausencias voluntarias. Digamos, esa renuencia quizás a investigarlo como desaparecidos, sino como ausencias voluntarias, viene como una línea de parte desde el mismo gobernador. Pues al parecer, desde mi perspectiva, así lo es, porque no solo la replicó el gobernador, después el jefe del Gabinete de Seguridad, Berume, volvió a repetir esa narrativa, y eso, pues digamos, si los jefes, los que están a la cabeza, mencionan eso, para un funcionario público que está ahí, que recibe una denuncia, pues vuelve a replicar ese sistema. Parece que como si la orden fuera no buscar, ¿no? Como la orden fuera decir, son ausencias voluntarias, para minimizar el hecho de que en el Estado existe un reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, y excluir toda la responsabilidad, ¿no? Porque entonces más bien la idea es dejarle a las familias, pues eso, el tiempo a esperar, y totalmente siendo desobligados de sus labores. ¿Eso también influiría al final en las estadísticas de personas desaparecidas? Si no las consideran desaparecidos, sino su ausencia voluntarias, ¿influye eso? ¿Algo que hemos visto que ha hecho el gobierno al menos desde marzo del 2022? Sí, porque prácticamente cuando hablamos de una ausencia voluntaria, de acuerdo, digamos, a los propios marcos normativos, no existe detrás de la desaparición de una persona, o la ausencia de una persona, mejor dicho, la comisión de un delito. Cuando no hay la comisión de un delito, no hay una obligatoriedad del Estado en buscar a la persona. En cambio, cuando se trata de una desaparición, pues se sabe que detrás de la ausencia de la persona hay la posible comisión de un delito, y entonces el Estado está obligado a buscarlo. Por eso el gobierno de Alfaro
se ha mejorado o ha preferido optar por hablar de personas no localizadas, porque en eso inhiben las acciones obligatorias de búsqueda, pero también con eso bajan la estadística. Claro. Finalmente, Darwin, el mérito también adicional de tu reportaje, además de este hallazgo, es que publicas los rostros a través de las cédulas de búsqueda y los nombres de cada uno de estos 29 casos. ¿Cuántos son de otros estados en este universo? De esos 29 casos, en específico, 16 de ellos provienen de otros La mayoría. Eso no son personas que son de aquí de Jalisco. La mayoría. Pues muchísimas gracias, Darwin, por compartir con nosotros lo que encuentras y publicas en este reportaje, que por supuesto vamos a compartir con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en nuestras redes sociales, este reportaje que aparece en Zona Docs. Muchas gracias, Darwin Franco, por compartir con nosotros este hallazgo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a la auditoría. Gracias, Darwin Franco, que publica este reportaje. Si lo reclutaron, es ausencia voluntaria, no desaparición. Fiscalía de Jalisco a esposa de joven víctima de reclutamiento forzado. Se llama este trabajo tan relevante. Qué delicado, Rubén, viendo casos recientes. Hay que recordar hace un par de semanas el caso de un joven que también lo habían contratado con estas ofertas fraudulentas. Iba en un camión con rumbo a Colima. Afortunadamente pudo hacer una llamada y lo interceptaron al autobús ahí en el rumbo de Periférico y Colón. Y otro caso por ahí que sonó aparentemente relacionado con uno de estos trabajos fraudulentos o reclutamiento forzado habría sido presuntamente uno de los 5 decapitados en Anojuelos hace unos días. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde. Charlaremos con Hamlet García Almaguer, consejero nacional de Morena, sobre pues todo este debate de no solamente la reforma al Poder Judicial, sino la otra reforma denominada de supremacía constitucional que ha generado tanta polémica. Vamos a la pausa y volvemos.